Gusto de presentarles al ingeniero Juan Carlos García Salas. Él es originario de la ciudad Martínez de la Torre, Veracruz. Es egresado de la carrera de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Capingo. A lo largo de su carrera profesional ha realizado labores como asesor técnico, comercial, a través de las empresas donde ha colaborado, contribuyendo en algunas de las unidades de producción más importantes de la zona sureste del país, logrando desarrollarse y crecer dentro del medio en cultivos de exportación y producción nacional. Él ha tomado cursos enfocados al manejo fitosanitario de cultivos como cítricos, papayas, piñas y cucurbitáceas, entre otros, además de cursos de nutrición y certificaciones en producciones orgánicas. Actualmente en Altiara, el ingeniero Juan Carlos García Salas se desempeña como gerente técnico comercial en la zona Golfo, donde funge como eje central en soporte técnico, generando e indicando las soluciones adecuadas para el uso de productos de portafolio Altiara de forma estratégica, táctica y con excelentes beneficios de control. Además, apoyan el desarrollo, seguimiento y valoración de parcelas demostrativas, explotando todos los caracteres del portafolio con el objetivo de generar beneficio de impacto positivo en la rentabilidad de las unidades de producción que visita. Entre algunos de los cultivos donde ha trabajado destacan limón, persa, naranja, plátanos, papayas, sandías, entre otros. Como pueden ver, el ingeniero Juan Carlos tiene una amplia experiencia. Por favor, no duden en hacer sus preguntas en el chat. Y pues adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias, Antonio. Y pues ahora sí que, pues gracias por la presentación. Gracias a todos los que están conectados. Gracias pues a la UNFAP. Y pues, en principio, pues quiero agradecer también pues esta oportunidad, la primera vez que participo en este ciclo de webinar. Y bueno, la idea aquí es que pues todas las dudas y comentarios que surjan, pues se hagan al final de la presentación. Muchas gracias. Empezamos con... Ok, bueno, para retomar un poquito sobre el tema que me toca, quisiera retomar para la gente que no estuvo en la ponencia de la semana pasada, se tocaron algunos temas muy relacionados a lo que hoy les voy a comentar. Precisamente, pues es el tema de inducción de resistencia. Y como se comentó, pues ahora sí, este tema pues abarca pues, la activación de muchos mecanismos de resistencia que ocurren en las plantas. Aparte, pues la estimulación y producción de enzimas antioxidantes que se dan dentro de la misma y que, bueno, uno de los precursores precisamente de todo esto son los fosfitos, que son, pues, son considerados elicitores que vienen a desencadenar el tema de las fitoalexinas, que como comentábamos en la plática anterior, pues para tener una referencia, son los glóbulos blancos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Así en las plantas se da este tipo de situación. Esas fitoalexinas, pues se conocen más de 60 que participan dentro de la fisiología vegetal, pero en el tema de fosfitos que nos compete es precisamente el tema de pues que más se ha puesto atención. Para ello, bueno, quisiera abordar este tema a través del siguiente, pues el siguiente temario, ¿no? Lo que empezamos con el tema de lo que son los orígenes de los fosfitos, la optimización y principales características que guardan ellos, el transporte que se da al interior de la planta, la selección y diferenciación que existen de ellos, y por último vamos a tocar algunos casos de éxito y recomendaciones. Ahora bien, entramos de lleno a la plática. Pues quisiera antes mencionar que hoy en día no solamente nuestros cultivos pasan por situaciones de manejo que se dan al día, es decir, el control de plagas y enfermedades y nutrición. Hoy también hay otros factores más asociados, que es justamente lo que estamos viviendo ahorita, que es temperaturas muy altas, que son atípicas y que eso se debe al tema de cambio climático, que como sabemos,
afecta enormemente tanto a nosotros como a plantas y animales. Esto obviamente conlleva a que pues ya hoy en día los cultivos tenemos que, para tener un buen éxito, tenemos que hacer uso de diversas herramientas agrícolas, precisamente pues para mejorar esta calidad y esa eficiencia que nosotros buscamos en nuestros cultivos, ¿sí? Pero, ¿qué son los fosfitos? Bueno, de acuerdo a la literatura, los fosfitos son sustancias que se han empleado en la agricultura moderna, los cuales pues tienen una amplia controversia, ya que los pudiéramos ubicar como herramientas de nutrición o como agentes de protección vegetal, que bueno, que se utilizan actualmente vía edáfica o vía foliar. Nos iríamos con el origen. No olvidemos que el fosfito como tal proviene del fósforo. El fósforo, como sabemos, es un elemento esencial que participa en varios de los roles o en los procesos de metabolismo primario que se dan en nuestros cultivos. Es decir, como es el tema de respiración, el tema de fotosíntesis, que conlleva precisamente a la síntesis y descomposición de muchos de los elementos que participan, como son los carbohidratos, las proteínas y grasas, que son evidentemente esenciales en las etapas fisiológicas de floración y fructificación, que como sabemos, en esas etapas son cruciales, ya que muchos de los cultivos se define precisamente el valor o el volumen de nuestras cosechas, ¿sí? También, pues, juega un papel importante dentro de las enzimas involucradas, dentro del transporte energético, ya que muchas de ellas participan en procesos metabólicos importantes, ¿sí? También, bueno, es importante y debo decirlo que el fósforo como tal no existe solo en la naturaleza, normalmente está acompañada con moléculas como el oxígeno, el hidrógeno, puesto que el fósforo es un elemento muy reactivo y muy inestable. Es lo que se ha comentado. Y por otra parte, bueno, es importante también ir viendo el tema de, pues, el tema de la diferenciación que existe justamente entre un fosfato y un fosfito, que como sabemos, bueno, y de manera esquemática del lado izquierdo, vemos que un fosfato se origina a partir del ácido fosfórico, y el ácido fosfórico, al oxidarse de manera completa, se forma lo que es ese fosfato, mientras que el fosfito, por su parte, proviene del ácido fosforoso y se oxida parcialmente un átomo de hidrógeno ocupando un oxígeno y dando lugar al fosfito que conocemos. Y el fosfito y el hidrógeno pues se enlazan de manera directa con el fósforo. Como vemos, en el caso del fosfato, es una molécula más estable, es con carga simétrica es simétrica y con carga eléctrica. Esto le confiere mayor estabilidad, mientras que el fosfito solamente comparte una cara del fosfato, por lo que con esto es suficiente para que las enzimas transportadoras y los carriers que existen dentro de nuestra planta lo identifiquen como nutriente, y es así como lo absorben. Sin embargo, vamos a ver más adelante que las demás características son los que le dan esa particularidad que conocemos hoy en día. Los fosfatos, como les comenté, es la forma más natural del fósforo y que se ocupa precisamente para el tema de fotosíntesis. Su objetivo principal, pues obviamente juega un papel importante en la nutrición vegetal, y los fertilizantes a base de fosfatos se originan de roca fosfórica que se encuentra de manera natural en varios depósitos sedimentarios. Aparte, pues el ácido fosfórico, mediante un proceso de reacción con amoníaco, se originan el fosfato monoamónico, MAP, o el fosfato diamónico, DAP, catalogándose como los principales fertilizantes fosfatados de forma inorgánica. Creo yo que no debo de abundar mucho en este tema. Conocemos perfectamente esas dos fuentes de fósforo que se utilizan actualmente en la agricultura. Por su parte, los fosfitos
como ya les comenté, provienen del ácido fosforoso y pues son capaces de utilizarse como agentes fungicidas y bioestimulantes. Este simple cambio estructural, a comparación de los fosfatos, es lo que le permite diferenciarse de manera positiva, tanto en solubilidad como la absorción, movilidad y activación metabólica de la planta. Como vemos en la gráfica del lado izquierdo, el fosfito es rápidamente traslocable, a través del haz vascular vía apoplástica o simplástica a través del xilema y el floema. Esto se moviliza rápidamente hacia los ápices de crecimiento, creando ese efecto que nosotros sabemos. El siguiente tema, que es la optimización y las principales características de ellos. Ahora bien, para conocer los efectos de los fosfitos de las plantas, debo mencionarles que los fosfitos se han estudiado después de la Segunda Guerra Mundial como una opción o fuente de fósforo, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se carecía de la forma de cómo producir más fósforo. Y anteriormente, pues los fosfitos se consideran como fosfatos, como aporte de fosfatos. Sin embargo, pues hoy en día se conocen que tienen un mayor impacto en los beneficios adicionales que generan principalmente al aplicarse en los cultivos agrícolas, como ya lo hemos comentado. Y bueno, dentro de los principales efectos de la aplicación, radican en la capacidad o acción bioestimulante, la inducción de resistencia, así como la capacidad de acción antifúngica. Aparte, bueno, ahorita como estamos revisando, también juega un papel importante dentro de la sanidad vegetal, ya que presentan un efecto fungicida frente a hongos del grupo de los homicetos. Y como sabemos, este grupo es donde se encuentran principalmente las plagas o las enfermedades de mayor importancia en nuestros cultivos, lo que son los ahogamientos o ahorcamientos de plántula, pudrición de raíces, por mencionar algunos. Y bueno, esta actividad antifúngica también va a depender del ion acompañante. Como sabemos, existen varios fosfitos en el mercado, los más comunes son el potasio, el calcio, el cobre, el magnesio, por citar algunos. Además de que también estimula la acción nutrimental complementaria. Bien, hablemos un poco sobre el modo de uso, de acción y de uso. Como les comenté, de acuerdo a su acción fúngica, bactericida y de corrección de carencia, los fosfitos se pueden aplicar solos o en combinación. Esto es muy importante, ya que generalmente cuando utilizamos en el tratamiento fitosanitario algunos fungicidas convencionales, muchos de ellos no se pueden o no tienen esta característica de asociarse. ¿Por qué? Porque depende mucho del tema de pH y de compatibilidad. También, bueno, su uso incluye mezclas con otros fungicidas o fertilizantes foliares, siendo estas combinaciones las más recomendables, precisamente para elevar el potencial de rendimiento, así como los manejos preventivos a falta de rotación en la aplicación de fungicidas. Los fosfitos, pues, tienen un modo de acción directo e indirecto. En el modo de acción directo, hablaremos que los fosfitos entran en contacto con los organismos fitopatógenos, afectando principalmente el crecimiento y la reproducción de los mismos. También influyen en la expresión de genes que codifican la síntesis de estructura y fisiología celular. Por ejemplo, en la familia de homicetos alteran la fosforilación oxidativa del metabolismo de estos hongos y también inhibe el crecimiento del micelio y cambio de composición. Esto, al afectarlo directamente, pues pierden cualquier característica de patogenicidad y de poderse, pues, seguirse reproduciendo. El modo indirecto se basa en el incremento y la generación de mecanismos de resistencia. Como ya se comentó en la ponencia anterior, los mecanismos de resistencia que en sí tienen las plantas. Y estos, pues, cuando los fosfitos son aplicados y entran en contacto con las células del tejido vegetal, activan esos mecanismos bioquímicos y estructurales de las defensas. Entre los mecanismos que se mencionaron en la charla anterior, pues destacan los polisacáridos,
las fitoalexinas o proteínas de relación en la partenogénesis, conocidas como proteínas PR, también conocidas como quinasas, las cuales son las que activan el mecanismo de resistencia primario. Y a su vez, pues van a restringir el ingreso y supervivencia de los patógenos, ya sean hongos o micetos o bacterias, y en algunos casos también documentados también efectos contra nemátodos. Algunos ejemplos de hongos o micetos, pues, de los que normalmente nos aquejan en la agricultura, pues son muchos hongos del género Phytophthora, que pues como sabemos es el hongo más perjudicial en las etapas iniciales de algunas hortalizas. En algunos frutales nos ataca en el tema de desarrollo de árboles o de la planta misma. Fitium, que también se asocia muchas veces con Phytophthora, ocasionando los ahogamientos o ahorcamientos de plántula, al igual que Peronospora y Plasmópora. Y bueno, algunos ejemplos están abajo, el caso del mildiu de la vid, que es Plasmópora vitícola, Fitium, en lo que son cucurbitáceas, y en tomates, que lo conocemos muy bien, en lo que es el tizón tardío, Phytophthora infestan. En el caso de bacterias, pues tenemos algunos ejemplos, como son las pseudomonas, Ralstonia, erwinias y Xanthomonas. Algunos ejemplos, pues en el caso de cítricos tenemos el cancro de los cítricos, ocasionado por Xanthomonas citri. El caso del peral, el fuego bacteriano, ocasionado por erwinias. El caso de solanáceas o chiles, tenemos la marchitez bacteriana, ocasionada por Ralstonia. Y bueno, y lo más nuevo en tema de cítricos, que el HLB, que también es una bacteria, pues también hay algunos trabajos con otros materiales, pero en el tema de fosfito todavía se sigue explorando. También es importante mencionarle que, bueno, ya está documentado y se ha documentado el efecto positivo que tienen los fosfitos, ya que este autor, Méndez y colaboradores, reportaron precisamente esta eficacia en la revista mexicana de fitopatología. Ellos encontraron que para el caso de mildiu en calabaza, aplicaron clotalonil y mancozeb y lo agregaron al fosfito, y cuando el fosfito se aplicó solo, se tuvo un efecto mucho mejor que estos fungicidas, ¿sí? Esto básicamente resaltando la característica que ya les comentaba. El siguiente tema nos lleva a lo que es el transporte de los fosfitos. Como les mencioné, a comparación de los fungicidas tradicionales, pues los fosfitos tienen esa doble circulación, es decir, son capaces de moverse a través del xilema y del floema. El caso del xilema, pues se mueve desde la raíz a través de las aguas y minerales, y hay un flujo unidireccional. Mientras que cuando es aplicado vía foliar, se mueve a través del floema, a través de donde va el agua y el alimento, y tienen un flujo bidireccional. Con esto, pues aseguramos un control de tanto de hongos de follaje como de raíz. Y bueno, como se menciona, pues se puede realizar a través tanto de hojas, tallos o raíces. También, pues dentro de la planta, pues las aplicaciones realizadas con transporte por el floema permiten que se llegue hasta las raíces junto con los fotosintatos, precisamente para apoyar el control de hongos de suelo. Una de las características que tienen los fungicidas tradicionales es que solo se mueven a través del xilema, tienen solamente un movimiento, lo cual pues solo ayuda al control de hongos de follaje, ¿sí? Y pues la acción de fosfito a nivel del suelo es que las aplicaciones de fosfito se recomienda que su porcentaje de fósforo en su totalidad no debe superar el 30% en concentración contra el porcentaje total de fertilizantes fosfatados. Esto debido a que se puede presentar efectos negativos como la oxidación de los fosfitos, y que como se ha mencionado, pues los fosfitos no pueden ser convertidos a fosfatos dentro de la planta, por lo que esta transformación debe darse única y exclusivamente en el suelo. Y esta transformación
ocurre gracias a un complejo de organismos benéficos, como las bacterias del género Bacillus, que ya se tocaron en el tema anterior. Y bueno, su proceso de transformación puede ocurrir en un tiempo estimado de 3 a 4 meses. El siguiente tema es la selección y diferenciación de los fosfitos. Para esto, pues un aspecto de gran importancia es la mención de la combinación de iones con fosfitos y su influencia sobre nutrición y estimulación. Como ya les comenté, que dentro de los iones en combinación se pueden destacar los fosfitos de potasio, de calcio, de cobre, manganeso y magnesio, además del aluminio. Esto, los primeros nos ayudan también como nutrición complementaria dentro de los cultivos. Para el caso del fosfito de calcio, este fosfito va a generar mecanismos directos en la generación de resistencia sistémica adquirida. Aparte, el calcio, pues sabemos y conocemos que tiene una propiedad para el tema de engrosamiento de paredes celulares, es decir, juega un papel muy importante dentro de esta característica, así como también en el mantenimiento de vida en aquel, por mencionar algunos, porque sabemos que el calcio también es un detonante justamente de mecanismos de resistencia como tal. Pero bueno, el caso del cobre, pues también tiene esa particularidad de formar ese mecanismo directo en la resistencia sistémica adquirida de la planta. Aparte, pues también el cobre nos va a ayudar a generar una efectividad en el control de la actividad antifúngica y antibacteriana, ¿sí? Por su parte, los fosfitos de manganeso, pues también van a tener la característica de formar mecanismos directos en la generación de resistencia sistémica, y aparte el manganeso, pues va a intervenir en forma directa en mejorar la capacidad fotosintética y el sistema enzimático, además de usarse en el control y manejo posterior al ataque de enfermedades fungosas. Esto debería de agregarse justamente posterior a que hubiera algún ataque de enfermedades, pero aplicado de manera preventiva, pues vamos a, con el fosfito, vamos justamente a ayudarnos a esta resistencia sistémica que buscamos. En el caso del magnesio, también, pues al ser un fosfito, también nos ayuda en la generación de resistencia sistémica adquirida. Aparte, el magnesio pues juega un papel importante como corrector y simulador de la producción de clorofila, y pues su uso se enfoca principal en cultivos de alta demanda de este ion, como son los cítricos, hortalizas, olivos, frutales en general y muchas hortalizas de follaje. Por su parte, el fosfito de potasio y el más usado dentro de la agricultura también pues tiene la característica de la generación de resistencia sistémica adquirida, y aparte, pues el potasio nos va a apoyar en el incremento de rendimiento, ya que como tal, el potasio participa en las funciones metabólicas primarias de la planta, siendo vital para la fotosíntesis y la síntesis de proteínas. También, pues juega un papel importante en la activación de más de 80 enzimas, prolonga también el periodo de llenado del grano, mejora la calidad de los frutos y retarda la senescencia. Aparte, pues está relacionado con el tema de la apertura de estomas. Esto, pues también es de vital importancia ahorita en estos tiempos donde temperaturas son muy altas, la planta se deshidrata más rápidamente. Por último, también, y no menos importante, los fosfitos de aluminio. El más conocido, pues el etilfosfito de aluminio o trietilfosfonato de aluminio, pues que se conoce en el mercado, pues puesto que es un activo utilizado al 100% como producto fungicida y bactericida, aunque pues también no debemos olvidar que también es un fosfito. Entonces, generalmente cuando usamos este producto, pues lo enfocamos más hacia la aplicación preventiva o curativa, puesto que este producto o este fosfito de aluminio tiene la característica de tener doble movilidad, como ya lo comentamos, la acción directa de bloqueo de esporulación, la acción indirecta, la estimulación de defensas naturales, y aparte, pues tiene una degradación muy rápida. Este producto, pues, o este fosfito fue el que se inició hace años
por la empresa Rompolen, que fue el que primero tuvo la patente de este fosfito de aluminio, ¿sí? Bueno, ya para ir concluyendo la charla, mencionaremos algunos casos de éxito y recomendaciones. En el primer caso, tenemos un trabajo que se hizo en pepino bajo invernadero, para este problema que todos conocemos como tallo gomoso, que es ocasionado precisamente por didimela. En este caso, vemos del lado izquierdo la sintomatología de la enfermedad, vemos el exudado de goma en la zona basal, y bueno, aquí se hicieron dos trabajos. El primero consistió en hacer dos aplicaciones, una sola con fosfito a dosis de 750 mililitros por hectárea, inyectado al sistema de riego, y una segunda aplicación a los 7 días de la primera, aplicando la misma dosis de fosfito de potasio más aparte azufre. Esta fue aplicación directa. Y los resultados que observamos fueron a los 15 días, donde vemos ya justamente un tallo más lignificado. Mientras que el segundo trabajo que se hizo fue con fosfito de potasio a la misma dosis, 750 mililitros por hectárea, más cobre en aplicación dirigida. Se hicieron dos aplicaciones con un intervalo de 7 días y los resultados que observamos son los 15 días. También vemos el mismo efecto positivo en cuanto al cicatrizado. Bueno, en el caso de otros cultivos como aguacate, se hicieron también estos trabajos. Se hicieron en una huerta de aguacate Haas y Méndez, en Jalisco. Que fueron huertas con árboles de 10 y 4 años de edad y presentaban una incidencia total en más del 50% de la afectada, y el porcentaje de daño promedio era del 30%. Lo que se recomendó fue aplicaciones de fosfito de potasio a dosis de 1,5 litros por hectárea, inyectado al sistema de riego o drains, aplicado en forma alternada con metalaxil de 3 litros por hectárea. Y de forma adicional, pues se recomendó aplicar fertilizante arrancador 824-0, aplicado en el sistema de riego o drains en dosis de 5 litros a partir de la segunda semana. Los resultados es que se disminuyó la incidencia al 30% y hubo una disminución de daño al 20%. Se evitaron la aplicación de aminoácidos, que es una sugerencia cuando tenemos daños de hongos, pues sí, reducir la cantidad de aminoácidos. Y bueno, los tratamientos fueron por 4 semanas con un intervalo de aplicaciones cada 7 días. También, pues, lo debo decir, también hay aplicaciones en este cultivo, al igual que en otros cultivos frutales, que se aplican a través de la inyección, y se genera pues una mezcla de activos de las siguientes proporciones. Más o menos el preparado va 500 mililitros de fosfito de magnesio potasio, 250 mililitros de fungicida sistémico, 250 mililitros de agua destilada, y a partir de eso, de esta mezcla se toman 20 mililitros por jeringa y se inyectan de forma espiral, de 3 a 5 jeringas por árbol, con distancia mínima de 20 centímetros cada uno de ellas, y el ángulo de inyección de 45 grados, y con esto mejoramos sustancialmente también el tipo de daño de Phytophthora. Y bueno, en cítricos, en la zona del Golfo, pues también tenemos, como vemos lado derecho, daños por Phytophthora. Estos se presentan en huertas jóvenes de 3, 4 años, y que en esta temporada de verano se asocia mucho otras plagas, como vemos, las escamas nevadas o piojo harinoso, Planococcus minor, que lo que hacen es justamente el agrietamiento de nuestra corteza y permitiendo que con el salpicamiento en la temporada de lluvias, pues ingrese fácilmente Phytophthora. Y bueno, aquí se han usado volúmenes de agua de 400 litros por hectárea, por hectárea de fosfito de potasio, y manejándolo de 2 a 3 aplicaciones por año. Esto porque generalmente tenemos dos incidencias fuertes, una a inicios de año y otra justamente ahorita al inicio de temporada de lluvias, donde entran dos géneros diferentes, Phytophthora citrophthora y Phytophthora parasítica.
Bueno, pues ahora sí que hasta aquí sería mi última diapositiva. Espero que haya quedado claro y si no, pues estamos para servirle en las preguntas y respuestas. Gracias, muy amable.